Señor, queremos darte muchas gracias, como siempre, porque si no fuera por tu palabra estaríamos perdidos en nuestras ideas, en nuestros sentimientos y emociones, y no conoceríamos realmente tu voluntad. Y Señor, ahora al abrirla, no solo queremos conocer algo más de ella, sino queremos apropiarla porque necesitamos alimentarnos de ti, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a aplicarla y a compartirla. Gracias, Señor, por estos momentos que podemos pasar un tiempo juntos, algunos de los miembros de esta congregación y aquellos otros que desde la distancia nos puedan seguir. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y reconocemos, como hemos también cantado, que en Cristo está todo completo y que nuestra esperanza está puesta en ese día que un día estaremos con Él en su presencia. Queremos, Señor, y deseamos que eso ocurra pronto. Sea de una manera u otra, Señor, es el verdadero sentido a la vida, estar contigo por toda la eternidad. Señor, gracias por todo. Bendícenos, que te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, pues vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Estuvimos viendo el otro día, en los 2 días anteriores, estuvimos viendo la salutación. Prácticamente acercarnos un poco al contexto de Corinto y de la iglesia que había allí. Y también estuvimos viendo un poco de esa salutación que tan detallada Pablo hace a los corintios. Pues después de esta salutación que vimos, Pablo pasa directamente a la acción de gracias por los corintios y por la maravillosa obra que Dios ha hecho en sus vidas. Es curioso lo que vamos a leer ahora haremos la lectura de este pasaje, pero es curioso porque podría empezar ya directamente Pablo a exhortarles o a darles esa reprimenda de una manera directa, porque estaban ocurriendo cosas muy complicadas y algunas de ellas muy tremendas. Pero antes de hacerlo, Pablo quiere destacar lo que Dios ha hecho ya en la vida de los corintios. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos de manera agresiva o rechazando algo o alguien que ha obrado mal? ¿Cuántas veces nuestras palabras muchas veces son inmediatamente de repudio, de rechazo, de repulsa ante una acción que no siendo buena pues nos disgusta y saltamos, ¿verdad? Y rompemos así cualquier puente de comunicación. Lo que Pablo iba a decir era serio y grave, pero él no actúa así. Él busca en sus hermanos corintios razones para mostrar agradecimiento por sus vidas. Imaginaos, la situación iba a decir cosas muy serias, pero no empieza ya a dar caña, sino empieza a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de estos hermanos. Así que antes de airarnos, una vez más, tenemos que reconocer que aunque tengamos todo el derecho y toda la razón por airarnos, procuremos encontrar siempre motivos por los cuales agradecer al Señor lo que está haciendo en esa persona o en esa circunstancia, ¿verdad? Vemos siempre la parte negativa o el daño que nos puede ocasionar, y sin embargo muchas veces no somos conscientes de lo que Dios está haciendo también en la vida de esa persona. Así que yo creo que aquí ya hay una primera reflexión que nos puede ayudar. Bien, Pablo enfoca, en lo que vamos a leer, enfoca bien a quién debe dar gracias. Él da gracias a Dios. Porque a pesar de los comportamientos que va a ir describiendo en los capítulos siguientes y que están dañando a la propia iglesia, Pablo no tenía ninguna duda de que la gracia de Dios
había sido derramada en las vidas de aquellos hermanos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 17. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 17. Dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Hasta aquí la lectura de esta tarde. Bueno, en primer lugar, parece que hay unos hermanos ricos en Corinto. Dice, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No hay ninguna duda de que la iglesia en Corinto era una iglesia rica en dones del Espíritu Santo. Pablo especifica dones de toda palabra y de todo conocimiento. Lo acabamos de leer. Lo que posiblemente significa que los corintios habían recibido el don de lenguas, también el don de interpretación de lenguas, de conocimiento, hasta un punto extraordinario de manifestación de esos dones. Habla de la palabra, el logos, la palabra, que tiene que ver con la exposición externa, con la expresión externa. Todo lo que hablamos se exterioriza, pero habla también del conocimiento, de esta palabra griega gnosis, que es esa comprensión interna. Así que eran ricos en palabra, en su manifestación, como en sus propias vivencias y conocimiento que tenían del Evangelio. Corinto, por lo tanto, era una iglesia bien dotada. Estaba bien dotada, tenía toda clase de dones, tanto de doctrina como de discernimiento. Así que no tenían ninguna excusa de permitir las acciones que estaban ocurriendo en ese tiempo en esa iglesia. Ahora bien, lo que es evidente para reflexión nuestra es que Dios es quien daba los dones y da los dones o los carismas. Es Dios, no es ningún mérito propio, no era ningún mérito de la misma iglesia de Corinto, como no lo sería en nuestro caso. Son regalos de Dios
para la gloria de Él y para beneficio de la Iglesia. Eso lo hemos comentado muchas veces. El hecho de que tuviesen esos dones, los hermanos de Corinto, no era otra cosa que una confirmación de la obra de Dios en sus vidas. Y por eso Pablo afirma que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en ellos. Empieza Pablo reconociendo los dones que tenía esa iglesia. Dice que el testimonio de Cristo no es otra cosa que el Evangelio, el propio Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sabemos que Cristo es llamado el testigo verdadero, testigo fiel, el testigo que trae la verdad. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, versículos 32 y 33. Lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe el testimonio de Cristo puede decir que Dios es verdadero, pero hay que recibir ese testimonio, hay que aceptarlo. Igual que todo lo contrario, aquellos fariseos que tantas veces a los cuales el Señor Jesús les dijo que no querían recibir el testimonio que Jesús estaba dando. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Hay unos que recibimos el testimonio y otros que no reciben el testimonio. Los corintios, pues, habían sido enriquecidos por el testimonio de Cristo en sus vidas. Estaban siendo enriquecidos. Eran unos creyentes ricos, espiritualmente hablando. La prueba es que habían sido salvados verdaderamente y además dotados de dones poderosos. Así que, por lo que corresponde a la posesión y a la diversidad de dones, la iglesia de Corinto no era una iglesia inferior que otras. Podemos ver que era una iglesia bien dotada de dones. Pero hay algo importante, es que estos dones en sí misma no eran una muestra de una verdadera espiritualidad. Es decir, parece una contradicción, ¿verdad? Tienen muchos dones y sin embargo no estaban demostrando mucha espiritualidad. Dios da dones y ellos, un momento determinado, la situación se complica y parece ser que esos dones no les sirven para tener una verdadera espiritualidad. Es terrible, ¿no? Parece una contradicción. Es como si, y en un sentido así yo lo creo. Creo que todos nosotros, todos los hijos de Dios tenemos dones de una clase u otra, pero no estamos ni ejerciendo, ni disfrutando, ni compartiendo los dones. Y eso pone en evidencia también un poco el nivel de espiritualidad de la Iglesia. Por muchos dones que el Señor nos dé, si no los ejercemos y los ejercemos bien, no estamos mostrando una espiritualidad rica. Así que Pablo estaba dando gracias al Señor por algo por lo que los corintios ellos mismos no eran responsables. Ellos no habían recibido los dones por mérito propio, sino por la pura gracia de Dios. Y eso lo está reconociendo. Los dones, repito, son dados por el Señor sin tener en cuenta los méritos propios. El Señor no te va a dar a ti ni a mí dones especiales porque yo lo haya conseguido por mis propios méritos. Es una gracia, es una dádiva, es un regalo de parte de Dios. En cambio, que lo hemos hablado también muchas veces, el fruto del Espíritu sí que es totalmente otra cosa. Es el resultado de una entrega rendida a Dios, de una voluntad rendida a Dios, y como consecuencia hay un fruto, hay una manifestación de la riqueza espiritual. Así que podemos entender estos dos conceptos, ¿no? Los dones es un regalo, Dios te da una serie de dones para bendición y beneficio de la Iglesia, para darle la gloria a Él, mientras que el fruto es algo que es el resultado de esa vida espiritual que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso más adelante en la epístola el apóstol tendrá que reprender precisamente a los santos de Corinto, a los creyentes,
porque por el abuso incluso de sus dones, tratados de una manera poco espiritual. Pero aquí, en esta introducción, él se dedica a dar gracias a Dios, por todo lo que ha hecho y está haciendo a favor de los corintios. Y empieza así. No se trata simplemente de unos halagos, ¿no? Qué buenos chicos sois, no es eso, sino para que ellos mismos reconozcan que Dios ya está haciendo una obra en sus vidas, ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo. Así que ánimo, hermanos. Si las cosas a veces no te funcionan muy bien, si a veces metes la pata, si a veces caes en una tentación, Dios ha hecho y sigue haciendo una obra en ti, y además yo lo tengo que reconocer en ti, que esta es la gran dificultad, ¿no? Porque nos miramos los unos a los otros y podemos decir, bueno, es que fulanito y menganito no lo parece, pero Dios está haciendo la obra. Así que, para empezar, seamos humildes, reconocer cómo Dios está haciendo la obra en otros. Los versículos 8 y 9 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que ahora presenta Pablo de nuevo otro aspecto. Hay un reconocimiento de la espera del regreso de Jesucristo. Realmente una expectación viva entre los creyentes, entre los cristianos, la segunda venida de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, aquí habla de el día de dice manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y más adelante en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se usaba frecuentemente el día del Señor, se usaba esta expresión. Y quería decir el día que los judíos esperaban que Dios interviniera de manera directa en la historia. El día en que desaparecería el mundo antiguo, nacería un mundo nuevo, el día de juicio para toda la humanidad. Ahora, los cristianos que pasamos a otra etapa, a otra dispensación, a otro sistema, otra revelación más allá, progresiva de parte de Dios, los cristianos asumieron esa idea de que tomando el día del Señor es el sentido de que es el día del Señor Jesucristo. El día del Señor Jesucristo, cuando Jesús volverá a la tierra con todo su poder y toda su gloria. Y eso ocurrirá. No sé si lo veremos o ya estaremos en su presencia, pero eso ocurrirá. Y está claro que ese día será un día de juicio. Será un día de juicio. Y Pablo creía que cuando llegara el juicio, el cristiano, es decir, aquella persona cristiana, aquella persona que está en Cristo, podría presentarse sin miedo, sin temor, porque no estaría vestido por sus propios méritos, no sería recibido por sus propios méritos, sino con los méritos de Cristo en la cruz. De tal manera que a ningún hombre ni mujer de ninguna cultura, de ninguna nación, podría decir, es que yo no tengo acceso, me refiero a aquellos que han creído en Cristo, porque es Cristo mismo quien está dando testimonio, está confirmando que Él le pertenece. Dios no solo había enriquecido a los corintios con los dones del Espíritu, como estábamos viendo, sino que además está hablando de confirmar para el día del Señor Jesucristo. Es decir, es una garantía que el Señor no solamente es una promesa que se va a cumplir, sino que habla de confirmar. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado
y nos ha dado las arras, ya sabéis, las garantías del Espíritu en nuestros corazones. Dios mismo es el que está confirmando. No es una cuestión que diga, un momento, que yo soy un hijo tuyo. No, es Dios que está diciendo, tú eres mi hijo. Dios está confirmando. Dice, confirmará, versículo 8, Jesucristo mismo, versículo 8, en 1 Corintios 1, 8, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Y se lo estaba diciendo a los corintios, para que seáis irreprensibles. Y había muchos motivos para que fueran reprensibles. Pero dice que, en base a todo lo que estamos diciendo antes, dice que os confirmará para que seáis irreprensibles. Romanos 15:8. Romanos 15:8. ¿Alguien, por favor, alguien de vosotros lo puede leer? Los aquí presentes. Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo Jesús vino para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, tú compras una nevera o compras un frigorífico, un coche, lo que sea, ¿no? Y te dicen, pues tiene garantía de 3 años, de 5 años, de 10 años, ¿verdad? Bueno, Cristo dice, yo tengo la garantía total de tu vida, porque he entregado mi vida por ti. Y por eso somos irreprensibles, en ese sentido, respecto a la salvación. Hay un ejemplo del concepto que, por ejemplo, está en Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Cuando ya acaba, es el final del Evangelio. Y ya sabéis que Marcos escribe todo así súper rápido. Y el Evangelio acaba muy rápido, como en tantos momentos, el Evangelio de Marcos. Y ¿alguien lo puede leer, por favor? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Esto era? Sí. Es un ejemplo de que los propios... lo dice de una manera muy sucinta, muy breve, Marcos, que ellos, una vez que el Señor Jesús ha ascendido a los cielos, ellos se dedicaron a predicar y la palabra que predicaban era confirmada con las señales que le seguían. Que no eran simplemente palabras, sino que eran hechos. Y nuestra fe está basada en hechos, no simplemente en ideas, sino en hechos que confirman nuestra propia salvación. El día de Jesucristo. Necesitamos, pues, que la confirmación venga de parte de Dios. De parte de Dios para ser irreprensibles ante su misma justicia. Y es que Cristo es quien da esa confirmación. Su obra redentora, el perdón de los pecados, ese sacrificio, el reconocimiento de ser nada menos que coherederos con Cristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Encarna, ¿lo puedes leer, por favor? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, es un poco la idea como si fuera una cápsula, no digo una cápsula del tiempo como a veces se dice y se hace, ¿no? O una cápsula de estas que se envía al espacio, pero esa cápsula dice
que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idea de ser irreprensible ante la justicia de Dios, no por ser buenos. Ya los creyentes seremos bien juzgados en el tribunal de Cristo, eso también que no quepa ninguna duda. Pero la idea es de que, está hablando a los corintios, estamos viendo algunos otros textos de otros pasajes de Pablo, pero como la idea, el concepto de ser irreprensible para ser aceptado en el día de la venida del Señor. Y eso es algo que confirma el propio Señor Jesús. Por lo tanto, ¿en qué está basada la garantía? Pues en uno de los atributos de Dios. Versículo 9, vamos a 1 Corintios capítulo 1. ¿En qué está basado todo esto? Versículo 9 del capítulo 1 de 1 Corintios. Está basado en uno de los atributos de Dios. Fiel. Dios es fiel. Fiel es Dios. Punto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, recordemos, se está dirigiendo a los corintios, que también nos aplica totalmente a nosotros, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y a los que predestinó, dice en Romanos capítulo 8, 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es toda una cadena. Y está dando testimonio Pablo de que los corintios, estos hermanos queridos ya por nosotros, han sido llamados como tú y como yo. Y un día respondimos a ese llamado de una manera consciente, aunque Dios ya sabía lo que iba a ser nuestra respuesta. Pero nosotros hemos de tener conciencia de que hemos sido llamados y que hemos respondido a este llamado y hemos sido justificados no por méritos propios, como estamos diciendo, sino por la obra de Cristo. Y la única prueba de esta llamada, de esta elección, de esta predestinación, es la vocación, es la santidad de corazón, de querer agradar a Dios sirviéndole en nuestra vida. Porque acaba este versículo diciendo, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a tener esa unión con Cristo. Y si alguien que dice que es creyente, que es cristiano, que es evangélico, pentecostal, bautista o lo que sea, no tiene esa comunión con el Hijo, ya es cuestión de poner ahí un interrogante serio, con cariño y con respeto, pero hay que poner ese interrogante. Y me gusta mucho porque acaba esta parte, antes de entrar de lleno en uno de los problemas, cuando Pablo está diciendo, fijaos, dice, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Utiliza tanto la parte humana de Jesús como la parte divina. El Hijo, de una manera expresada, terrenal, como esa parte mesiánica, Jesucristo, el Mesías. Es esa unión que Dios quiere, y esa comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Somos llamados a ser participantes de Cristo. Y Pablo quería dejar esa certeza a los corintios antes de darles caña, antes de decirle una serie de cosas importantes. Lo importante que iba a ser, o que es, la comunión con el Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es un estímulo. Este pasaje realmente es para sacarle, como decimos en Cataluña, suc, para sacarle jugo, ¿verdad? Porque nos estimula y nos ayuda a descansar en el plan de Dios y en su voluntad hacia nuestras vidas.
Pero bueno, ya empezamos a tratar algunos de los problemas. Rápidamente tratamos el primero. De los versículos, lo hemos leído, de los versículos 10 al 17, Pablo ya plantea este problema. ¿Cristo dividido? Toda esta introducción argumentada de Pablo es para dejar claro lo que quiere corregir. Y una de las primeras cuestiones era uno de los problemas que se estaba dando en esa iglesia, en la iglesia de Corinto. Las disensiones, las disputas que se estaban dando en el seno de la iglesia. Y empieza con un ruego, versículo 10. Os ruego, después de haberles piropeado, por así decirlo, ¿verdad? Después de haberles dicho la condición espiritual de donde proceden, ahora viene esa parte de corazón de Pablo, dice, os ruego, hermanos, que luego lo repite inmediatamente en el siguiente versículo, en el versículo 11 también lo vuelve a utilizar la palabra hermanos, buscando esa cercanía. Dice, os ruego. Y ahora quiere dejar claro una cosa, que hablen una misma cosa, versículo 10, que no hayan divisiones, os ruego, hermanos, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en una misma opinión o parecer. Es difícil esto, es difícil todo lo que está rogando Pablo. ¿Es difícil? Pues sí, pero era necesario, era necesario. Por supuesto, este ruego no era para que todos fueran abducidos, ¿no? Mentalmente y tuvieran un lavado de cerebro, como tantas veces, por desgracia, ocurre en sectas o en organizaciones, incluso algunas de ámbito político o de ámbito comercial incluso, ¿no? No se trata de eso, no se trata de que todos nos gusten el mismo equipo de fútbol o el mismo partido político o opinemos lo mismo sobre la economía, no se trata de eso. Era mucho más trascendente, porque lo que estaba ocurriendo, al no ser de un mismo parecer, al no tener una misma mente, estaba realmente atacando la columna doctrinal de la Iglesia. Pablo estaba en Éfeso, cuando estaba escribiendo esto lo iremos recordando una y otra vez, esta carta la está escribiendo desde Éfeso, recibe noticias de... No se sabe bien si de unos criados o de unos hijos, unos servidores de Cloé. Cloé era una mujer cristiana, aparentemente de buena posición, bien conocida y querida en la iglesia de Corinto, y ha recibido de parte de ella estos problemas. Le han llegado noticias de lo que está pasando. Y de la causa, de la razón por la cual hay este conflicto. La palabra literalmente, que tiene que ver con conflictos, con contiendas, con divisiones, es una palabra que en griego también significa desgarro, es como si fuera el desgarro de una ropa, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? Un pantalón que nos viene justo, yo qué sé, o cualquier ropa, ¿no? La idea es esa, ¿no? La iglesia se está desgarrando, se está dividiendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la causa? Lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? Pues unos y otros se habían hecho fans o seguidores, por decirlo de alguna manera, de diferentes maestros. De hecho, en casi todas las iglesias de la época se estaba dando una situación muy común. Corinto no era la única. Por eso las epístolas y la palabra de Dios tiene una aplicación para todas las iglesias, de todas las culturas y de todos los siglos. Y lo que se estaba dando en las iglesias es que habían contiendas entre los creyentes, los que se iban convirtiendo, que eran de origen judío, y también aquellos que eran gentiles, que en muchos casos eran la mayoría. Y dado que Pablo era el apóstol de los gentiles, como lo sabemos bien, y Cefas o Pedro, este Cefas que habla aquí,
que dice, ¿acaso está dividido? Unos dicen que yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Pues habían unos que simpatizaban más con Pablo y otros más con Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas capítulo 2, versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? María. Pues Pues, bueno, Félix, ¿qué? No lo tiene, Felipe. sí, Gálatas 2:8. sí. ¿Lo de leer es Pilar? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Reconoce Pablo de que él tiene un ministerio especial hacia los gentiles y también que Pedro lo tiene hacia los judíos, creyentes judíos. Y es probable que unos tenían a Pablo pues como líder espiritual, y otros más simpatizantes con el tema de los judíos tenían como figura a Pedro. Y lógicamente, ¿cómo es eso de en río? ¿Cómo es? Río revuelto, ganancia de pescadores, como habían, y como también señala la Escritura, habían falsos maestros que se aprovechaban de esas situaciones intentando meter siempre ideas que no tenían nada que ver con el plan de Dios ni con su revelación. Así que los dos principales partidos en Corinto eran pues los gentiles, que se llamaban a sí mismos discípulos de Pablo, decían, yo soy discípulo de Pablo, y otro, yo de Pedro. Y eso provocaba, lógicamente, no estar unidos entre sí. Pero además se daba la circunstancia que de los convertidos gentiles, también entre ellos había conflicto, porque habían otros que simpatizaban con Apolos. Apolos es una historia muy bonita, vamos a leerla solamente rápidamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 24, del 24 al 28. Ángeles, ¿puedes leer, por favor? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sigo? Sí. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los. Hasta aquí. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien. Bueno, Apolos era un judío alejandrino, de Alejandría, o sea, era un egipcio. Alejandría estaba en Egipto. Y era un hombre, pues como había una escuela muy importante en Alejandría de filósofos, y realmente este hombre Apolos pues destacaba por su erudición, además era muy elocuente y hablaba con vehemencia, ¿no? Y había recibido el Evangelio, había conocido el camino, pero claro, había cosas que no las tenía muy claras, alguna cosa que metía la pata, y ahí fueron Aquila y Priscila y ven con nosotros que te vamos a
te vamos a poner en orden. Pero él fue humilde y estuvo ahí aprendiendo de Aquila y Priscila, y de tal manera que fue reafirmado en su ministerio y usado grandemente. Y aparece, de alguna manera, aparece aquí en Corinto, y lógicamente, hermanos, con ese piquito de oro que tenía Apolos, pues hermanos, se encandilan y este sí que habla bien, este sí que predica, este sí que enseña bien. Y así también hubieron quienes tomaron partido por Apolos. Y el cuarto partido que se menciona aquí, Pablo, Cefas, o Pedro, Apolos, Cristo. Podríamos decir, hombre, estos eran los buenos, ¿no? Estos sí que acertaban. Hombre, posiblemente diríamos que podría ser un grupo más bien estricto, que no consideraba a los otros verdaderos cristianos, porque ellos sí que eran cristianos de verdad. Y eso, por desgracia, todavía sigue, a través de los siglos, sigue siendo así. De cristianos que somos de determinado grupo, y entonces los otros parece que son menos cristianos, ¿no? Pues había ese conflicto tremendo allá, de tal manera que era como un desgarro para la Iglesia. Y ante la división, Pablo deja claro que la lealtad debe ser a Cristo y a nadie más. Por eso dice esto: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Alguno de nosotros ha sido crucificado por vosotros? ¿Alguno de nosotros es el intermediario, es el mediador? Solo es Cristo. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, ni siquiera que yo que he bautizado a algunos de vosotros, está diciendo Pablo, ni siquiera el hecho de que yo he bautizado a vosotros, lo he hecho, no es en mi nombre, es en el nombre de Cristo. Porque el bautismo no era otra cosa, no es otra cosa que una encomendación a la persona a identificarse con Cristo. Por el bautismo pasamos a formar parte del número de discípulos, de seguidores y seguidoras, de aquel en cuyo nombre, o para quien somos nosotros precisamente bautizados, en el nombre de Cristo. Somos bautizados para Cristo, no para ningún hombre, ninguna religión, ningún maestro, ningún pastor, ningún apóstol, ni nada por el estilo. Somos bautizados, somos confirmados en nuestra fe en el nombre de Cristo. Así que, para acabar, Pablo afirma, él dice, después de decir, bueno, a ver, aclararos, porque solamente hay alguien que tiene que ocupar el centro, que es Cristo. Pablo afirma que ha sido enviado para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 17. Deja zanjado el tema, pero entonces, a partir de, y esto lo veremos el próximo día, a partir de aquí empieza a exaltar la persona de Cristo. Así que ya sabéis que, como decía el otro día, los primeros versículos o el primer capítulo de 1 Corintios redunda mucho la persona de Cristo. Ojalá quiera el Señor que para nosotros cualquier conflicto, cualquier disensión o cualquier cuestión que a veces se dan en las iglesias, los más veteranos conocemos muchas historias o hemos vivido historias, ¿verdad? Pero cuando dejamos de mirar a la persona de Cristo, somos capaces de meter la pata hasta el fondo, y ha de ser todo lo contrario. Buscar esa relación íntima con el Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?